Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta su casa, el programa Diálogos, un espacio para la conversación, para la reflexión, para la valoración de temas que nos interesan como sociedad y que nos impactan. Hoy tengo un invitado que yo me atrevería a decir que es como un colaborador de este espacio, porque siempre que hay tema para reflexionar, me hace el favor de aceptar las invitaciones a diálogos. Él es el maestro y doctor, 2 maestrías, un doctorado en Administración Pública, Manuel Ibarra Santos. Eres muy bienvenido, secretario además general, bueno, eres secretario de gobierno en el municipio de Zacatecas, aunque yo te invité como analista político. ¿Se puede? No, un placer, Silvia, estar contigo y compartir opiniones. La verdad, siempre el estar contigo para mí es enriquecedor. Te agradezco la invitación, un privilegio. Silvia. Ay, qué lindo eres, Manuel, muchísimas gracias. Yo lo que veo es que en los medios nacionales, yo te voy a ser sincera, yo más sigo la televisión, especialmente los analistas de Telefórmula, gente seria que está opinando, y algunos otros también, por supuesto. El tema de la sucesión presidencial se agota y se habla de él todos los días a nivel nacional. Y yo siento, no sé qué piensas tú, que en los estados como Zacatecas también estamos obligados a reflexionar sobre el asunto, y ha faltado, aquí yo veo vacío sobre ese análisis necesario. No sé qué piensas. Bueno, a mí me parece que es necesario que se aliente la reflexión objetiva, racional y crítica sobre la sucesión presidencial por una simple razón: es la madre de todas las batallas políticas, y no solamente se estará definiendo el destino de la nación en el futuro de corto, mediano y largo plazo, sino que por supuesto de esto dependen también la historia de cómo se construye el futuro de los estados de la República. No solamente se estará definiendo quién gana la presidencia de la República, muchos grupos, dinastías, incluso hay que decirlo, las mafias del crimen, están metidas en este escenario. Por eso es la madre de todas las batallas políticas en México, y entonces sí hay que establecer un análisis muy racional y sobre todo definir rutas críticas para que los estados se inserten y no queden al garete, no queden al margen del desarrollo nacional. Y me parece que es el gran reto que tiene Zacatecas, que en esta lucha por el poder de la República, Zacatecas se inserte adecuadamente y no quede, como ha pasado por años, y debo decirlo por siglos, aislados de las grandes decisiones nacionales. Me parece que los estados de la República tienen un factor diferencial que establece la demarcación entre desarrollo y subdesarrollo. Y eso tiene que ver con el hecho de contar con élites públicas capaces de insertarse con visión estratégica en los grandes cambios nacionales. Y Zacatecas debe de estar analizando sus actores políticos más allá de las disputas personalistas de grupos, de dinastías y de mafia. Tienen que estar trazando la línea conductora de cómo insertar a Zacatecas en el cambio nacional que viene. Ahora, en ese escenario, ¿quién tiene que acudir? ¿La gente en aislado? Es decir, a nivel personal, lo que llamamos ciudadanía, tú como ciudadano, estar atento y tomar decisiones, invitar a los demás. Pero también hay otro componente, el poder público. Sí. Aquí yo me pregunto, ¿en qué escena nos encontramos? Porque yo veo, no sé tú, a un gobernador poco proclive al tema político. Hemos tenido otros que eran bárbaros al respecto. Sí, yo creo que aquí nadie se escapa, pero la responsabilidad inmediata, directa, debe de ser de la élite política. ¿Ah, sí? Sí, sin duda. Las élites políticas hacen el diferencial del desarrollo y el atraso, y lo podemos ver en ejemplos paradigmáticos a nivel nacional. China es lo que es en este momento, que es el gran motor de la economía mundial, porque tiene una clase, una élite política súper ilustrada, comprometida con este gigante asiático.
te pongo el ejemplo más cercano. Aguascalientes, el diferencial del desarrollo entre Zacatecas y Aguascalientes lo marca las élites políticas. Es decir, hay élites políticas que con visión no solamente contribuyeron a formar capital humano nuevo, es decir, becas para los jóvenes, mandarlos a las universidades, pero ellos tuvieron la oportunidad de insertar a las futuras generaciones en los núcleos y en los centros de la toma de decisiones políticas del país. Es decir, nosotros ¿qué requerimos? Una élite política, por supuesto visionaria, audaz, capaz de insertarse en los núcleos de las tomas de decisiones nacionales. Si no es así, vamos a seguir marginados. Y así te puedo poner infinidad de ejemplos. Nadie puede, y menos por responsabilidad histórica, por responsabilidad moral, por compromiso ético, no pueden excluirse, no pueden estar al margen de la reflexión crítica de cómo nos insertamos en este proceso de sucesión presidencial. Y entonces, las élites políticas zacatecanas, no solamente el gobernador, sino todos los actores políticos, y qué bueno que tuviéramos una sociedad proactiva, actuante, participativa, que nos haga empujar para que Zacatecas no quede marginado de los grandes procesos de cambio. ¿Y nuestra élite política cómo anda? Me parece que tenemos una élite a la que la sociedad le reclama mayor visión, claro, más perspectiva del desarrollo futuro. Bueno, yo estoy hablando de que el elemento diferencial del desarrollo atraso está en las élites políticas, y otro factor debe de ser los modelos de desarrollo. En tanto no tengamos élites políticas que traigan en sus estructuras mentales visiones de desarrollo futura, entonces ¿cómo plantear rutas de desarrollo si ni siquiera los traemos abstracta y simbólicamente en las estructuras mentales? Entonces necesitamos élites políticas, sin duda audaces, pero también ilustradas, con visión de Estado, que pongan en el centro el desarrollo de Zacatecas. Necesitamos no élites políticas mezquinas, que solamente están pensando en el beneficio personal, en el beneficio de dinastías, en llenarse el bolsillo de recursos. Eso no es correcto. Puede ser legítimo, éticamente no, si junto con todo esto está de por medio el desarrollo de la sociedad. Entonces necesitamos plantear la construcción. Yo siempre lo he dicho, necesitamos élites políticas con esta visión de Estado y comprometidas con el desarrollo de esa. Fíjate que podemos hacer una revisión retrospectiva de qué élites hemos tenido en el transcurso de la historia, y la verdad Zacatecas siempre se ha quedado en el cabuz del desarrollo de la historia. Entonces necesitamos élites que nos coloquen en la máquina que estire el desarrollo y mínimo no quedarnos marginados de adelante. Híjole, qué terrible todo lo que acabas de decir. No, bueno, tenemos que decirlo. Es necesario. Tenemos que el nivel de nuestra clase política, que sería élite política. Todos los grupos. Todos los grupos. Me temo que el nivel es mediocre. El otro día veía qué significa la palabra mediocre y tiene un significado muy bonito. Quiere decir sin mérito. Sin duda, entonces sin mérito. Yo veo, la palabra suena fuerte, pero yo veo una élite política o una clase política sin mucho mérito, que sería decirle mediocre. ¿Cómo podemos arrastrar recursos económicos súper extraordinarios para Zacatecas si no tenemos en el centro nacional de la toma de decisiones representantes de nuestras élites políticas? Desde hace mucho tiempo no los tenemos, ¿eh? El último zacatecano que estuvo insertado en los grupos de poder nacional lo fue Genaro Borrego Estrada, siendo director del IMSS. Mucho antes lo estuvo otro Tello, fíjate, Agustín Tello Berrao, secretario de Relaciones Exteriores, pero después de eso hasta el siglo XIX, teniendo próceres como Luis de la Rosa Oteiza, nada más que él tuvo la fatalidad de haber servido al gobierno de Santa Anna, en la primera etapa. Luego tuvimos a brillantes zacatecanos como lo fue don J. Jesús González Ortega, quien le disputó la presidencia de la República, nada más y nada menos a Benito Juárez. Nada más y nada menos. Y entonces necesitamos formar capital humano que se inserte en los núcleos, en los circuitos, en los centros del poder nacional. ¿Para qué? Para que traigan recursos, en un sistema tan
centralista como es el mexicano, necesitamos una correa de transmisión que traiga recursos acá. Eso lo hizo Aguascalientes. O sea, insertó durante varios sexenios una clase política súper protagónica. Lo mismo tuvo a don Enrique Olivares Santana, que fue secretario de Gobernación. Claro. Por cierto, en esa época nos ganaron la Nissan, fíjate. Sí. Yo me iniciaba en la administración pública Chavillo, con don Guadalupe, y en ese entonces estaba don Enrique Olivares Santana como secretario de Gobernación, y Guadalupe Cervantes, don Guadalupe Cervantes Corona, aspiraba a traerse la Nissan a Zacatecas. Pues, ¿qué crees? El secretario de Gobernación del gobierno de Jolopo, de José López Portillo, era Enrique Olivares Santana. ¿Se le íbamos a ganar? No, estaba Se la difícil. llevó a Aguascalientes. Claro. Don Guadalupe tenía en ese entonces 2 proyectos Nissan y Massey Ferguson. Pues no fue posible. Y así lo vemos, por ejemplo, ahora que estuvo el gobierno panista de Fox, ¿no? Se llevó la industria aeroespacial a un estado panista, que es Querétaro. ¿Se me entiende? Y ahí incluso creó la Universidad Aeroespacial, y entonces por eso es importante en un sistema centralista pensar en la formación de cuadros políticos académicamente sólidos, que tengan el compromiso con su estado, con su tierra de origen, y que lleven. Eso pasó con las élites chinas, ya para llevarlo al macro. La mayoría de los actuales integrantes de la élite china fueron formados en universidades extranjeras, pero con un sentido de pertenencia tan riguroso que regresaron a servir a China, y después de la muerte de Mao Zedong, 1976, crean un nuevo modelo que por supuesto se traslada sobre los hombros del proyecto de Mao Zedong, y se relanzan. Y hay una visión de planeación estratégica. Ellos planean en el largo plazo, 50 años. ¿Qué tal? Y entonces ellos se plantearon crecer en 50 años entre el 8 y el 10% anualizado. Y entonces han estado creciendo. Este año crecerán al 7%, que ya es mucho. México crecerá al 1.5, al 2%. China crecerá al 7%, ya bajó. Y entonces eso generó recesión porque la locomotora de la economía mundial decreció. Pero ellos están creciendo desde 1976-78 al 9, al 10%. Para ellos fue posible en 40 años sacar a 400 millones de chinos de la pobreza. Nada más, Nada Oye, más. y mientras nosotros en el país sufriendo situaciones increíbles, cada vez más la corrupción ganando terreno, terrible, que ha sido el gran mal de este país. El estigma. Y bueno, y la falta de visión de esa élite política, que me encanta cómo lo planteas, que no ha tenido esas capacidades para impulsar al país y a todos los que vivimos aquí en México. Tiene gente muy creativa y muy talentosa. Ahorita que hablabas de personajes o de grupos, me vino a la mente el grupo Atlacomulco, que ha sido un grupo político fuertísimo. Por cierto, el grupo Atlacomulco tiene el dilema de si logra mantenerse en el poder. El gran dilema. Fíjate que hay nuevas expresiones que le están disputando el poder. Y entonces me parece que asistiremos a esta elección que va a propiciar una transición inédita. Y eso lo tenemos que revisar, una transición inédita, porque esta elección será la elección inexorablemente de la tercera alternancia. O sea, habrá alternancia desde cualquier perspectiva que se le vea. La primera alternancia... A ver, antes de que sigas, con eso me estás ya diciendo por completo que el PRI está derrotado. No, fíjate. ¿O no? Porque al haber alternancia tendría que derrotarse al PRI. Es que, déjate digo, yo la visión que tengo no es desde la perspectiva partidaria, por una simple razón. Los partidos se convirtieron en instrumentos de los grandes capitales globales. Es decir, te digo que estamos construyendo esta elección será la de la tercera alternancia, porque hay 3 opciones serias. Para mí los independientes serán candidatos testimoniales, y entonces 3 opciones serias, y aun cuando triunfase la continuidad con José Antonio Meade, ganaría el PRI con un candidato que no es priista.
y entonces está construida la alternancia. Desde ese punto de vista, tienes toda la razón. O sea, porque llegaría un grupo simbióticamente formado por élites que sirven al gran capital global y que están más allá de los partidos políticos y que están utilizando al PRI como un verdadero instrumento. Entonces, por supuesto, esto te hablo de una transición inédita. La primera sería la tercera alternancia. La primera fue la de Vicente Fox. La segunda, el retorno del PRI con Peña Nieto. Y esta sería la tercera alternancia en menos de 20 años con una nueva expresión simbióticamente formada por PRI-PAN. ¿Sí me entiendes? Y vinculados al gran capital, al gran capital mundial, ¿verdad? Pero ahí entra también como una opción con amplias posibilidades de triunfo la de Morena. Acuérdate sin duda. Que Morena es la esperanza de México. Déjate digo, qué bueno que lo comentas. Para mí la elección de julio próximo está todavía en el aire. Por eso me parece que esta elección se sujeta a las características de una democracia auténticamente moderna, es la incertidumbre. Es decir, hay incertidumbre para dónde vamos, quién puede ganar. Entonces, por primera ocasión en mucho tiempo, en la historia del sistema político y del régimen político mexicano, la moneda está en el aire. ¿Por qué crees, Manuel, que llegó tan tarde la figura representativa del revolucionario institucional? Si todo está tan medido, tan pensado, tan manejado incluso por intereses extranjeros, ¿por qué esperar tanto cuando hay un candidato que tiene 12 años en campaña y que está tan posicionado como ya sabes quién? Sí. Y entonces, ¿por qué tardó tanto el PRI? ¿Qué pasó? Me parece que no solamente el PRI, el sistema de partidos en México está colapsado. Me parece que estamos asistiendo a la reconstrucción del sistema nacional de partidos. ¿Sí? Y lo vemos, las coaliciones terriblemente atípicas, incluso para algunos no naturales, ¿sí me entiende? Totalmente. Coaligados izquierda y derecha, y entonces diría, es una transición inédita por la tercera alternancia. Segundo, porque asistimos a la muerte de las ideologías. Es decir, mientras que en otros países las ideologías murieron hace tiempo, aquí dejó la idea, el valor de la ideología a ser factor importante, y lo que importa es el pragmatismo cínico. El de cuidar el negocio de grupos, el negocio de élites, y entonces el pragmatismo, y esto está metiendo al sistema de partidos políticos en México a la reconstrucción. Lo que los actores políticos debiesen de hacer es aprovechar esta coyuntura histórica para construir un sistema de partidos auténticamente democrático. Me parece que todos los partidos están en esa situación de crisis, y ojalá nos conduzca a esta elección a la construcción de un nuevo régimen nacional de partidos. Ve al PRI con una terrible crisis para decidir quién iba a ser su candidato a la presidencia de la República, y tuvieron que elegir, dadas las circunstancias, por un candidato no militante, por un candidato entre comillas independiente, por un candidato que llega de fuera y que mete en una verdadera contradicción histórica a los cuadros priistas, ¿no es cierto? Y un candidato que muchos sugieren que va a capitalizar el voto de panistas inconformes, un candidato que se identifica más con el PAN, bueno, no sé si más, pero que se identifica con Acción Nacional. En algunos análisis así lo he escuchado. Bueno, tiene una gran tradición de centro izquierda, de centro derecha. De centro derecha. De centro derecha, y yo creo que lo que ha hecho José Antonio Meade, no obstante su brillante formación académica en las mejores universidades de los Estados Unidos, él se ha formado en las universidades que están en los primeros 5 lugares del ranking mundial. Él hizo un doctorado en la Universidad de Yale. Así es Yale, nada más. Es Yale, nada más. Nada más. Entonces, está entre los 5 primeros lugares del ranking mundial. A ver, hablando de cada... Pero deja comento algo sobre la academia. Oye, pero luego, en una posición de esta naturaleza, los académicos de Yale o de Harvard
Cuando nos empezaron a gobernar los egresados de Harvard, ¿sabes qué pasó con este país? ¿Qué pasó? Empezaron a entregar las riquezas al capital extranjero. ¿Cuál fue la primera? ¿Quién? Con Carlos Salinas de Con Gortari. él empezó. O sea, egresado de Harvard, ¿verdad? Sí. Aunque él tuvo una licenciatura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Igual que Mid. Igual. Él también tiene una Sí, licenciatura en Derecho. en la UNAM. Pero entonces los forma el capital transnacional y los convierte en adictos y dependientes para aplicar las fórmulas a pie juntilla del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, contrario a lo que hicieron los chinos, los chinos formados en Harvard, en las universidades europeas, en Alemania, en Londres, ¿y qué crees? Llegan, pero ellos dicen, vamos a servir a China. Y entonces, con visión ética diferente, ¿sí me entiendes? Qué pena que con nosotros eso no suceda. Con visión ética diferente, es decir, nuestro compromiso es con nuestro país. Y ve a China lo que está pasando, No, por el amor de Dios. Oye, es el peligro más latente para que Estados Unidos pierda la hegemonía global. Claro. Y la verdad está unos pasos. Claro. Bueno, entonces la academia, pues qué bueno que están en las mejores universidades del mundo, entre ellas las norteamericanas, pero qué malo que no hay el compromiso con el desarrollo de México. ¿Mid lo tendrá? Ojalá lo tuviese. Hay Ojalá, que darle el beneficio de la duda. hay que darle pero debemos de verlo incluso cuando hablo de la muerte de la ideología de partidos sin ideas, sin esto, y que son pragmáticos, hay que revisar, bueno, termina este fin de semana el periodo de precampañas, ¿verdad? Sí. Y revisemos cuáles fueron los planteamientos de los tres candidatos y vemos en su mayoría un periodo de precampaña con muy pocas propuestas. Totalmente pobre. Y se la llevaron en ataques, en en escándalos. Mira, un periodo de precampañas donde lo que se puso a la vista, a la venta, fueron los spots. Ah, es cierto. A ver quién tenía el mejor spot, y lo tuvo, por cierto, Movimiento Ciudadano. Oye, sí, con el paisano. Con el hermoso bailando sí, aquí y cantando. es Huichol, ¿verdad? Sí. Aquí vecino de Nayarit. Aquí vecino de Nayarit. Luego quisieron subir a ese esquema a Ricardo Anaya y le echó a perder el show al lindo pequeño que salía bailando ahí. Pero yo lo que vi fue una competencia de publicistas vendiendo la imagen de su... La mercadoteña hueca, sin ideas, hueca, sin compromiso social, ético, moral, con el desarrollo de la sociedad. Y algunos hasta haciendo el ridículo. Sí. Yo, fíjate, lo mejor que vi, no sé tú, fue ese niño con esa musiquita tan pegajosa que todos nos sabemos, y la esposa de Mid deseándonos feliz año nuevo. Juanita. Oye, fíjate que acabo de La más rescatar, bonita. por cierto, le mando un saludo al maestro Bernardo del Hoyo. Me acaba de obsequiar, no te imaginas, una joya. A ver. La genealogía de la familia de José Antonio Mid. Y me traslada a 400 años de historia. Y espectacular, oye. Y entonces lo ubica desde hace 400 años y empieza a encontrar los puntos de evolución de la familia, desde la familia Gordo. No, es extraordinaria, ¿eh? Y entonces, por supuesto, Mid tiene sus asientos en Zacatecas y particularmente en Jerez, de donde nace el artista plástico al que le dedican Curibreña. Entonces está espectacular, y entonces hay que abrevar también nuestra historia. Y yo tengo esa porque el maestro Bernardo del Hoyo me la obsequió. ¿Y es un hombre valioso en ese sentido? Sí. ¿Quién? Mid. Bueno, tiene en contraste en su historia, la historia es verdaderamente sensacional, y tendremos que conocerla. Y yo deberías estar en el equipo de publicistas para decir, vamos a difundir la historia de Mid. Eso me llegó por mi amigo. Fíjate que alguna ocasión con el maestro Bernardo platicando de los orígenes panistas, por cierto, él no lo reniega, su tío don Eugenio del Hoyo, que fue maestro de la universidad y tuvo antecesores que fueron directores del Instituto de Ciencia, unos que fueron expulsados de Zacatecas por los caciques de Zacatecas y se consagraron en Monterrey, fíjate. Y son conocidos, y entonces alguna ocasión me aventé varios clavados a la biblioteca de don Bernardo. Nomás vieras qué cosas me encontré.
extraordinarias, oye, extraordinarias. ¿Y no has visto nada sobre Ricardo Anaya, ese no, personaje tan raro? Fíjate que no tengo la historia, oye, tan de raro Ricardo que Anaya, sus publicistas nada más lo exhibieron saliendo ahí hablando en inglés y dice defendiendo a nuestros paisanos y en inglés, y luego Canadá se ha prestado a la pura broma. Y nada más. Tiene que ver esto también. Oye, pero perdón, antes de que sigas, y me gustaría que tocaras este tema muy en especial, Manuel Ibarra, por favor, el de las encuestas. Porque entre más se dan a conocer encuestas, tanto de casas encuestadoras como de iniciativas en Facebook, en Twitter, en todas estas cosas de las redes, y siempre sale invariablemente arriba desde diferentes ángulos Andrés Manuel López Obrador, seguido por Ricardo Anaya y en tercer lugar José Antonio Meade. Claro. Así prevalecen. Claro que se dan algunas distintas, especialmente cuando las hace Joaquín López Dóriga. Sí, fíjate. Cuando él hace sus sondeos, siempre sale Meade súper arriba. Fíjate que cuando están planteadas las encuestas con matemáticas rigurosas, no con matemáticas de la simulación, aportan elementos extraordinarios para el análisis del momento. Pero si apelamos al análisis de la historia de los últimos comicios electorales, todas las encuestas han fallado. Incluso la de Donald Trump, Sí. La de Donald Trump digamos que están en crisis. Ubicaba a Hillary Clinton. En la pasada elección presidencial en México, pasó lo mismo y finalmente las encuestas no aportaron datos. Bueno, por eso te digo que hay que revisar las encuestas serias y discriminarlas de aquellas encuestas que tienen como finalidad la promoción ideológica de un candidato, que pueden mentir, ¿verdad? Que son instrumentos de promoción ideológica de un candidato. Por eso hay que, yo no quisiera ahorita decir las mejores encuestas son las de fulano tal, porque han fallado. Hay que revisar en todos los procedimientos matematizados y decir qué encuesta es la más fiel, digna de creerlo. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Sin duda muchas están sujetas al rigor metodológico científico, pero tenemos experiencias casi de los últimos procesos presidenciales. ¿Tú te acuerdas? Todas han fracasado. Incluso yo recuerdo en la sucesión presidencial pasada, un amigo tuyo, Ciro Gómez Leiva, ya traía unas encuestas y quedó en ridículo Ciro, y en no, evidencia. pero no hallaba qué hacer. Salía al cuadro queriendo explicar la situación y quedó en el piso. Seamos cuidadosos y diseccionamos de cuáles son las encuestas metodológicamente planteadas de la perspectiva científica que pueden aportar, pero la encuesta, como muchos expertos lo dicen, especialistas, puede aportar la fotografía del momento para definir estrategias políticas del momento. Ahorita todos marcan tendencias, pero falta mucho tiempo todavía. Me parece que hay reacomodos, debe de haber reacomodos en el próximo mes y medio. Si no lo hay, las tendencias van a ser irreversibles. ¿Sí? ¿Y qué piensas, Manuel, dentro del voto duro del PRI, las fuerzas reales del PRI, fieles al PRI, que les impongan un candidato que no es del PRI? ¿Eso va a tener algún efecto en la votación? Sí, sin duda. ¿Sí? A mí me parece que después de la postulación del candidato del PRI, no obstante que es un buen perfil académico, de un perfil de ser humano que ha planteado buenas cosas, pero me parece que su postulación planteó choques de los grupos al interior del PRI, y eso está reflejando ahorita las tendencias, es decir, los tironeos al interior me parece que arrastran a Meade o lo detienen para que avance. No, sin duda hay un pleito realmente interesante. El que pueda repuntar él va a pasar por la exigencia, la posibilidad de los priistas de que resuelvan sus conflictos internos, ¿sí? ¿Cuál crees que haya sido la razón principal para que la decisión favoreciera a José Antonio Meade? Yo creo que hay muchas cosas, un partido, PRI, como lo son todos los partidos cuestionados. Un PRI a través de un grupo que ha ejercido el poder de la República cuestionado. ¿La mafia del poder? Como lo diría un candidato, ¿verdad? Me parece que llega el PRI gobierno
como lo llegan todos los partidos desgastados, y plantean una figura fresca, donde la ciudadanía demanda figuras no vinculadas a las líneas partidistas ortodoxas y tradicionales, pero me parece que Enrique Peña Nieto planteó otra posibilidad, alguien que el gran capital mundial lo viese bien, ¿verdad? Y entonces me parece que si Enrique Peña Nieto pensó, entre otros factores, que es fundamental, los que califican, los que dan legitimidad a un gobierno de la República, como lo es el capital global, dijeron, alguien que esté bien con el capital global, ¿verdad? Entre otros factores. Pero yo debo decirte que los tres candidatos en este momento traen líneas de apoyo del capital global. ¿Aún Andrés Manuel? No, bueno, sin duda. Empezando por Andrés sin duda. Manuel. Por ejemplo, de José Antonio Meade dice que lo apoya la empresa financiera más poderosa de Estados Unidos, se llama BlackRock. Es una empresa cuyos activos financieros son de 5 billones de dólares, 2 o 3 veces el Producto Interno Bruto del país, México, nada más. 2 o 3 veces de un solo grupo. Nada más, que es un supergrupo de grupos, y que lo mismo tiene inversiones en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y que en México tiene inversiones en bancos como el Bancomer, BBVA, sí. Entonces, es un supergrupo económico. Y entonces muchos dicen, pero ahí te va, Andrés Manuel López Obrador trae una línea de apoyo, de aval, de reconocimiento del capital mundial. Muchos dicen que trae el apoyo nada más y nada menos que George Soros, un financiero mundial que a lo mejor no le llega al nivel de la riqueza de Carlos Slim, pero que tiene algo así como 40,000 millones de dólares, y que dicen, por ejemplo, a finales del siglo pasado, nada más, metió en crisis al Banco Central de Londres, e hizo que estallara la economía inglesa. Entonces, a través de la creación de sus burbujas especulativas, si eso lo hizo en Londres, eso lo hizo en Inglaterra, y entonces, y lo mismo pasa con Ricardo Anaya, trae otra beta del gran capital mundial. Entonces, por eso está pasando esto, una elección que termina el proceso de precampañas y está todavía en la indefinición. En otras sucesiones presidenciales se veía la tendencia de esto, lo otro, y decía el gran capital. Bueno, sería importante el voto ciudadano, pero fíjate que este factor que vota sin que vaya a las urnas es fundamental, ¿verdad? Qué interesante. Es fundamental. Entonces, quien diga que Andrés Manuel, hay que decirlo con toda la racionalidad, con toda la objetividad. Si alguien dice que está descalificado por el capital mundial, incluso ayer dicen, si gana Andrés Manuel, se van los capitales. Bueno, me parece que su equipo, que por cierto, déjate comento, trae un grupo de asesores. Ese grupo de asesores organiza nada más y nada menos el Foro Económico de Davos. Imagínate. Entonces, anda bien. Entonces, José Antonio Meade, sin duda lo ve el capital global súper bien, porque se formó en Estados Unidos y ha servido a organismos internacionales, ¿entiendes? Y lo ven bien porque está formado en las escuelas del gran capital mundial. Pero a ver, Manuel, sonaría utópico decir, ante esos apoyos tan contundentes, tan importantes, tan reales, que son los que mueven los hilos de lo que sucede en Estados Unidos o en otros países. En el mundo, exactamente, en el mundo. Esos pueden más que la fuerza de un país que decide ir a votar. ¿Cómo le van a hacer? Por eso te dije, es utópica, medio ingenua la pregunta. Si una gran mayoría de mexicanos despierta y se aboca a sacar adelante el proyecto. Yo quisiera plantearme una democracia mexicana auténtica, donde el voto ciudadano es el que manda, pero tengo que reconocer la otra parte deficitaria, oscura de la democracia mexicana. Tenemos una democracia clientelar donde hay un elevado voto de la pobreza,
y donde lo que cuenta lamentablemente es el dinero, quién lo tiene. Y entonces hay que construir una democracia auténtica, real. Por eso digo que qué importante es que reconstruyamos el sistema nacional de partidos y que no sea un sistema nacional de partidos mezquinos, que ven el poder como un gran nicho de negocios y de corrupción y de llenarse el bolsillo. Tenemos que plantear entonces la construcción de un nuevo Estado mexicano. Esto implica un nuevo pacto ético para la construcción de una... Tú hace rato me planteabas el tema de la corrupción. Y alguien dijo, un filósofo mexicano que luego no había leído ni 3 libros, si tú te acuerdas, él dijo que la corrupción es cultural de México. No, por favor. Bueno, no. Por favor, no. O sea, el mexicano no es corrupto por naturaleza. Yo le atribuyo a la corrupción un factor, Silvia. Y creo que en resolver ese tema está en resolver el tema de la corrupción. Es decir, tenemos un sistema político en manos de un solo hombre o de una sola élite. Entonces hay que ponerle equilibrios, Tenemos que mover el régimen político mexicano, las bases en que se mueve el régimen político mexicano y que no sea un régimen de un solo hombre y de un solo grupo. Ahora, y ponerle equilibrios. Entonces, cuando lo ejerce un solo hombre, hay impunidad, hay esto, hay corrupción, no se combate porque son mis amigos, no los toques, pero entonces necesitamos equilibrios y necesitamos mover este régimen político hacia un nuevo régimen con altos y grandes equilibrios. ¿Pero quién lo va a hacer? Eso yo creo que es responsabilidad, élites políticas y sociedad, ciudadanía organizada, y para eso me parece que los ciudadanos tenemos un gran reto y las élites políticas. ¿Qué piensas de los jóvenes? Te puedo decir, ese es otro factor de esta transición inédita. Los millennials, que representan el 30%, son algo así como 30 millones de jóvenes. Algo así, fíjate. Que van a votar, y entonces ellos ya traen nuevas herramientas y canales de comunicación como son las tecnologías, la interconectividad, la digitalización, y entonces ellos van a ser importante factor para generar el cambio. Entonces es un sector de la población que está viendo con recelo al viejo sistema político y que la esperanza mucho debe de estar en ellos, en los millennials, en este nuevo capital humano, para que sienten las bases del gran cambio. Yo hice un artículo hoy en el periódico El Sol y hablaba otro factor que va a ser bien importante, el de los profesores. ¿Sí? Sí, te voy a decir por qué. Por ejemplo, en Zacatecas tenemos 27,000 trabajadores de la educación en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, 5,000 trabajadores de la educación en bachillerato, 5,000 trabajadores en educación superior, son como 40,000 trabajadores de la educación. Imagínate un trabajador de la educación que vaya a votar, pero si lleva 1 o 2, son más de 100,000 votos movidos por el magisterio. Muy cierto. Y entonces la fuerza del magisterio no muere. No muere. Ahí está. Pero hay otro factor. Ya el factor del control corporativo y clientelar del magisterio Ese sí muere. Está muriendo, está Ese cambiando. Sí está muriendo. Y entonces hay un nuevo escenario de participación político-electoral del magisterio, y que no lo esté viendo. Y en México, si aquí son 40,000 aproximadamente, en México el CENTE nada más tiene 1,200,000. ¿Te imaginas? Y magisterio en general son como 1,800,000, casi 2 millones de maestros en México. Y entonces imagínate, bueno, son millennials, que va a ser un sector importante y definitivo. ¿Qué piensan los maestros? Los maestros, profesores, los rurales, los que están en la escuelita ya, muchos de ellos olvidados, dicen, necesitamos hacer el cambio, ¿Verdad? Sí, necesitamos hacer el cambio. Como nunca creo en la historia de México hay esa conciencia. Necesitamos hacer el cambio. Ha habido golpes muy fuertes a la economía de los mexicanos, como fue el gasolinazo, que de eso no se levanta nadie. Hoy el gasolinazo, el gas, la luz, yo no sé si te pagan. Pero por el amor de Dios, la luz es criminal, oye. Es criminal, lo más duro de todo es la gasolina. Yo cuando veo que ya se bajó de una rayita más, digo, ay, la gasolina otra vez, o sea, y claro que la gente está molesta, por el amor de Dios, claro que están molestos, y puede ser muy amable el candidato del PRI, pero a él
le cuelgan el milagrito del gasolinazo. Sí, y es un verdadero problema. Y aunque no fuera de él, a su partido, ¿verdad? ¿Cómo se deshace del partido? Pobre hombre. Entonces va a tener que adoptar una posición muy crítica en campaña, ¿eh? Ahora, hay otro factor que yo le veo como desventaja. No es carismático nada. Es uno como... ¿O te gusta? Como joven formado en escuelas de esta naturaleza, muy sobrio, sí, necesita la gran pasión de muchos políticos, ¿sí me entiendes? Ay, sí, claro. y entonces... Algunos zacatecanos. necesita la pasión, sin duda. Yo creo que está en un periodo de prueba él, ¿verdad? Y como lo está muy avanzado Andrés Manuel. Por cierto, Andrés Manuel tiene un evento de maestros aquí este fin de semana, ¿eh? No, Andrés Manuel anda por todo en la República Mexicana. ¿De qué energía? Oye, si me preguntas, por ejemplo, de Anaya también trae una fuerza del capital mundial. ¿Y quién crees trae un pie ahí con él? ¿Quién? Carlos Salinas de Gortari. No, hombre. Ah, pues claro. ¿Cómo? Claro, oye. Nada más piensa en los intelectuales orgánicos que andan con Anaya. A ver, mencióname uno. Uno de ellos, alguna ocasión te saludó el güero. ¿Quién sería? ¿Castañeda? Hijos. ¿No es cierto? Y él estuvo formado en esa élite. Pero por supuesto. Hay otro. Aguilar Camín. Del grupo Nexus, ¿no es cierto? Sí. ¿Y Nexus dónde se formó? Sí, con Salinas, por supuesto. Bueno, entonces, es un juego de ajedrez bien interesante en la conquista del poder, ¿eh? Entonces, Anaya, por eso te digo que es una lucha bien interesante. Y donde las élites políticas zacatecanas, sí, que piensen en sus grupos, que piensen en sus partidos, pero que piensen sobre todo en Zacatecas, ¿no? O sea, que haya la posibilidad de construir un gran proyecto de desarrollo de Zacatecas. Fíjate que ahora que inician las precampañas, yo no vi a nadie, por ejemplo, que abordara un tema centralísimo en Zacatecas. Sin eso no hay cambio en Zacatecas. El rescate del agua. La transformación de la educación superior, ¿verdad? Es que nadie está tocando los grandes temas de Zacatecas. Así de sencillo. A mí me preocupa, todo el mundo está, no sé en qué. Bueno, o sea, esa élite está, yo vuelvo a insistir, sin ningún mérito. Imagínate que trascendamos la sucesión presidencial, pero que los actores políticos, dado que tenemos procesos electorales locales, no pongan en el centro el tema del rescate de la UAS y de su transformación. Aunque digan los universitarios que nadie se debe de meter, eso es falso. No. La universidad no es de los universitarios solamente, es de los zacatecanos. Además, cuando los universitarios están en crisis, voltean inmediatamente hacia los gobiernos en turno, el gobierno estatal, el gobierno federal. Ahí sí se tienen que meter y a exigir. Entonces, por el amor de Dios, que no. Pero el estatuto jurídico dice que es una expresión del Estado. El propio estatuto jurídico de la universidad dice que la universidad es el Estado, es del Estado, es de la sociedad en su conjunto. Entonces, al rescate de la universidad hay que entrarle todo. Yo soy defensor de la universidad pública. Por supuesto. Mis hijos han estado en la universidad, pues sin la universidad pública yo no hubiera podido formar a mis hijos. ¿Sí? Ay, qué bonito, Manuel. Cierto. Bueno, y ahora que toca Zacatecas, ¿cómo lo ves? Acá, ¿cómo andamos con nuestros aspirinos? Ahí te va. Es una reproducción en micro de lo nacional. Si tú ves el pragmatismo prevaleciendo, la definición de candidatos sin definición ideológica, ¿no es así? Totalmente. Bueno, pues es una expresión de lo que está pasando en el país a nivel micro, ¿sí me entiende? Yo pienso que lo que va a suceder a nivel micro es que la corriente macro va a arrastrar a la micro y punto. Pues sin duda. Sin duda, y ya. Por supuesto. Y ya. Y aquí hay que tener claro, ¿quién gana una elección? Lo ganan varios factores. Uno, la estructura. Pero la estructura sin dinero no funciona. Así y la estructura y el dinero, si no tienen una fuente de poder público, no lo hacen. Entonces, me voy a ver lapidario. Lánzate. En una democracia clientelar del tipo mexicano, hay un factor de poder determinante, el gobernador en turno. Ahí está. Así de sencillo.
incluso para que haya alternancia. Yo te puedo comentar un montón de experiencias que tú las viviste, cómo llegó la alternancia al municipio en la época de inicios del 2000, cuando llega un presidente panista, municipal, claro. Si no fue por la articulación de acuerdos, claro que se legitimó por la vía del voto ciudadano, pero si no hubo acuerdos en X nivel, no hubiera podido llegar, por ejemplo, un presidente municipal panista, ¿sí me entiendes? Así es. Y entonces, eso la sociedad lo debe tener claro, sobre todo para que no nos sintamos engañados, sigamos construyendo el modelo de democracia más perfecto, que siempre será perfectible. La democracia no puede ser, debe ser un objetivo permanente estarlo transformando. Pero dice, sigamos construyendo. En realidad estamos construyendo algo, bueno, a veces como no. Para decir sigamos. A veces no estamos construyendo. A veces no estamos construyendo es lo lamentable. nada. Bueno, entonces Zacatecas es un reflejo casi proyectado a nivel micro. O sea, el pragmatismo, discúlpame, el cinismo político. Ay, claro. El cinismo es la falta de conciencia política, ¿sí me entiendes? Entonces, cinismo, pragmatismo, política sin valor. Entonces, me parece que es importante. Aquí recuerdo a un autor que se llama Daniel Vélez, en los 60s, elaboró un ensayo que se llamó El fin de las ideologías. Cuando muere el fascismo y el nazismo, dice, terminaron las ideologías. Aquí parece que las utopías se acabaron, que no hay sueños, que no hay esperanza de construir, porque de los espacios públicos hay muchos políticos pragmáticos, ¿sí? Y entonces no pensemos en la construcción de utopías, de ideas. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Por cierto, Ivo, ahora vamos otra vez a lo nacional, esa corriente que está manejando tanto, que Andrés Manuel López Obrador lo están respaldando desde Rusia y Venezuela. ¿Qué opinión te merece? No, bueno, me parece... ¿Es guerrita sucia? No, que es un ardid publicitario. Yo te estoy diciendo que Andrés Manuel sí trae una expresión del capital global, que sería diferente que se lo restregaran, porque eso sí se lo van a comprobar. Pero si a Andrés le dicen, te está apoyando George Soros, pues él va a decir, te está apoyando BlackRock. Sí, con todo el capital global, que son los que tienen las grandes inversiones en petróleos mexicanos, en esto, lo otro, a los que les han dado grandes consejos. Les dirá, sí, pues aquí está esto. Que por cierto se había estado manejando muy bien como una persona light. Sí, estaba tomando a chunda algunas cosas que le dicen, sus pastillas de AMLO, no sé qué, sí, que se las tomara el presidente ahora que se le irritaron los ojos en un evento en Querétaro, y de repente, ¡fum!, le sale la fiera cuando lo critica Jesús Silva. Fíjate que yo sigo mucho a Jesús Silva Gerso. ¿Qué le dijo, ¿Qué le dijo? Que era un oportunista. Sí, en su análisis, fíjate que yo siempre estoy atento de los... Por cierto, a los que les guste, es un analista muy serio. A mí me gusta. Incluso me parece, me voy a ver mal, que superó al papá. El papá era brillante. Sí. Por supuesto pero que sí. Ha querido llegarle al abuelo, al que hizo un libro extraordinario que se llama La Historia de México. Entonces yo sigo a Jesús Silva Gerso, hijo, porque como maestro de buenas instituciones educativas en México, trae autores muy de frontera, muy nuevos. Entonces lo estoy leyendo a veces hasta para meterme a buscar los autores de él. Voy a hacer eso. Alguna ocasión leí, por ejemplo, cuando me metí a Naomi Klein, No Logo y el capitalismo salvaje y demás, lo seguí porque lo leí ahí y luego anduve buscándolo. Y me encontré todas las fuentes de Naomi Klein, el capitalismo del desastre, el capitalismo del shock, y entendí muchos fenómenos mundiales. Y me he metido con él como con otros autores que son extraordinarios. Se le podrá criticar lo que sea, pero este hombre por lo menos maneja ideas. Pues fue un error de entonces de Andrés Manuel confrontarse con él. Sí, bueno, es una persona seria. Mostró intolerancia. Volvió a mostrar su intolerancia. Y me parece que este hombre lo que quiso hacer es establecer una racionalidad crítica. Yo no lo vi instrumentado por algún grupo de poder. Sí, claro, son sus ideas. Son sus ideas. Como pudieran decir, discúlpame, de este autor que te dije de Nexos, que luego respondía
a consignas como intelectual orgánico, ¿sí? ¿Cómo lo puede ser el güero Castañeda, sí, verdad? Jorge. El güero Jorge Castañeda y otros que traen la etiqueta de un grupo político y que defienden intereses de grupos transnacionales en México, pero Jesús Silva Jerez se me hace un poco más auténtico y honesto. Tienes razón, Sí, estoy de acuerdo contigo. Y entonces, pero sí, la lucha está súper interesante y aquí el reto es hacer cómo Zacatecas no quede aislado en esta madre de todas las guerras Bien, políticas. el tiempo se nos terminó, Manuel. Quisiera pedirte una orientación muy sencilla a la gente que nos sigue en este programa en los municipios de Zacatecas, gente que quizá no quieren saber nada de la política, que no quieren en realidad, pero que van a ir a pedirles el voto, que van a ir a buscarlos. ¿Qué decirle a toda esa gente sencilla de Zacatecas? Fíjate que necesitamos, seguramente hay mucho escepticismo, desesperanza, incredulidad por los políticos y los partidos, pero me parece que la sociedad debe de retomar la iniciativa. Y esta elección va a implicar un espacio de cambio. Y entonces va a ser muy importante la participación ciudadana. Siempre la participación ciudadana orienta, establece rumbo, y entonces sería lamentable. Es más, yo pienso que esta elección va a ser de gran participación social. Esperemos que sí, ¿verdad? Yo creo que ya lo anticipó el INEGI, y yo considero que sí va a ser. Está planteando el INEGI una participación electoral de arriba del 60%. ¿Y sabes qué? Cuando participa la gente, cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, entonces... A eso me refiero yo sí. Cuando te digo, podrán tener el respaldo de los grandes grupos financieros del mundo, pero Sí. cuando la gente participa, cuidado. Sí, entonces yo siento que va a ser un proceso muy participativo. Es más, hay que convocar a la ciudadanía. No obstante, esta tragedia de tener un régimen político que alienta el pragmatismo, el cinismo, la deshonestidad, tenemos que convocar a la participación ciudadana. Lo peor que puede hacer la gente es dar la espalda. Y no ir a votar. Es darse no ir la a- espalda a uno mismo, decir, no me importa mi país. Que vaya a votar por cualquier opción, incluso decir, está mi inconformidad aquí, ¿verdad? Exacto. O sea, de dejar en la boleta, no, pero Pero vine y dije, no estoy de acuerdo en Así todo lo es. que está Entonces, pasando en esa México. posibilidad la tiene, no necesariamente tiene que votar por tal o cual opción, ¿verdad? Claro. Y entonces es muy importante que participe, ¿eh? Y entonces, oye, me van a decir ese cuate que está hablando de eso si tiene una responsabilidad, hay que cumplir. No, mi posición va a ser de absoluto respeto a la ley, ¿eh? Además yo dije, estuviste aquí en tu calidad de analista Sí, político. Mi posición ahí, en donde estoy ahora, que es una extraordinaria oportunidad que plantea enormes retos complicados. Y que te encanta, ¿no? Y que, entonces, posición de respeto a la ley y no alentar el ataque, la descalificación y generar condiciones. No, tú eres un hombre de consensos. No, hombre, Tú eres un hombre inteligente que piensa y que no se lanza a las desgaste ocioso de confrontación de personas, de grupos, porque no abona nada. No deja nada. Hace bueno, puro sí. daño al Así municipio, es. en este caso de Zacatecas, secretario de gobierno, pero reitero, yo te invité como analista, que lo eres desde siempre y cada vez mejor preparado. Fue muy útil esta conversación, era muy necesaria, yo insisto, falta escuchar más voces en Zacatecas que estén en la reflexión de lo que pasa en este país, porque este año es fundamental y decisivo. Se está construyendo este año el futuro inmediato de la nación. ¿Qué tipo de nación? Desde las elecciones, ¿eh? Entonces, a Imagínate. participar, ¿eh? A participar. A participar. Muy bien, mi querido Manuel. Gracias, Silvia, muy amable. Gracias por volver Que estés a muy bien. Diálogos, ya sabes que esta es su Gracias. casa. Gracias a usted también por habernos seguido en este programa. Recuerde que se estuvo transmitiendo por el canal 15 de señal abierta, 135 de Cablecom, 20 de televisión del sistema de cable en Fresnillo, canal 15 Zacatecas de Facebook, y a partir de la noche de hoy o mañana en la página silviamontes.com.mx por si quiere hacernos una visita. Yo le agradezco como siempre a Marco Méndez que nos apoyó en esta transmisión y lo espero el próximo jueves a las 6 de la tarde en Diálogos con Silvia Montes. Gracias, hasta siempre.
Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas.